Hace muchos siglos, en las tierras donde el sol se pone, el río Éufrates fluía majestuosamente, tejido en la historia de las civilizaciones antiguas. Su cauce fue testigo del surgimiento y la caída de imperios que una vez gobernaron la tierra. Sin embargo, el río que una vez desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana estaba desapareciendo, sus aguas retrocediendo lentamente, como si la propia historia se estuviera borrando. A medida que las aguas se retiraban, revelaban un tesoro oculto bajo el lecho antiguo del río. Artefactos históricos, símbolos y reliquias olvidados durante siglos emergieron de las profundidades, como susurros de un pasado lejano. Misteriosamente envueltos en secretos, estos tesoros narraban historias de civilizaciones antiguas que alguna vez florecieron a lo largo de las orillas del Éufrates. Entre los descubrimientos, una tableta de arcilla grabada con jeroglíficos intrigantes atrajo la atención de los arqueólogos. A medida que los expertos descifraban los símbolos, se revelaba una conexión con una civilización perdida en el tiempo. Los artefactos contaban la historia de reyes y reinas, de batallas y conquistas, de una era que se creía perdida para siempre. El equipo de arqueólogos, guiado por la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos del pasado, continuó explorando. Descubrieron un salón subterráneo lleno de estatuas que representaban a dioses antiguos, junto con joyas y reliquias que brillaban con la luz de una época olvidada. Cada hallazgo resonaba como un eco a través del tiempo, recordando a la humanidad su herencia y la efímera naturaleza de su existencia. A medida que el río Éufrates revelaba sus tesoros, la humanidad se encontraba frente a una encrucijada. ¿Deberían preservar estos descubrimientos y aprender de su pasado, o permitir que el río se desvanezca completamente, llevándose consigo los vestigios de antiguas civilizaciones? En las aguas retrocedentes del Éufrates, se reflejaba no solo la historia, sino también la fragilidad y la resistencia de la humanidad a lo largo del tiempo. Mientras los arqueólogos continuaban sus excavaciones, una sensación de urgencia se apoderó de ellos. El río Éufrates, que una vez había sido el hogar de ciudades florecientes, se reducía a un hilo de agua que apenas sostenía la memoria de su grandeza pasada. En su búsqueda por desenterrar los secretos enterrados en las profundidades del río, los investigadores se encontraron con una sala oculta llena de manuscritos antiguos. Estos pergaminos narraban no solo la historia de la civilización que una vez prosperó allí, sino también profecías y advertencias sobre el destino del río y de aquellos que lo habitaban. Con cada página que desplegaban, los arqueólogos sentían la responsabilidad de preservar la rica herencia cultural que se revelaba ante ellos. Mientras tanto, las aguas del Éufrates seguían retirándose, como lágrimas de un testigo silencioso de la inevitable marcha del tiempo. El equipo se enfrentaba a un dilema: ¿deberían tratar de salvar lo que quedaba del río o centrarse en rescatar los artefactos que contaban la historia de la humanidad? La respuesta se volvía más urgente a medida que el lecho del río quedaba al descubierto, revelando estructuras sumergidas y los restos de antiguas ciudades. En medio de esta encrucijada, se descubrió una reliquia particularmente intrigante, una antigua esfera grabada con símbolos misteriosos. Los eruditos creían que contenía la clave para comprender la conexión entre el pasado y el presente, una conexión que podría ayudar a la humanidad a evitar los errores que habían llevado al declive del Éufrates. Mientras los arqueólogos trabajaban con fervor, el mundo observaba con asombro la revelación de un pasado que había estado escondido bajo las aguas durante milenios. La historia del río Éufrates, una vez perdida en la oscuridad del tiempo, resurgía con una nueva luz, recordando a la humanidad la importancia de preservar su legado y aprender de los errores del pasado. A medida que el río seguía desapareciendo, los investigadores se enfrentaban a una carrera contra el tiempo, tratando de desentrañar los misterios antes de que el Éufrates se sumiera completamente en el olvido. La historia, como las aguas del río, fluía incesantemente, llevando consigo las lecciones del pasado y las esperanzas para el futuro. A medida que la urgencia se intensificaba, los expertos tomaron decisiones difíciles. Se organizaron esfuerzos internacionales para preservar tanto el lecho del río como los tesoros que emergían. Ingenieros y científicos colaboraron en un intento desesperado por revertir la desaparición del Éufrates.
Se construyeron represas temporales para contener las aguas restantes y permitir que los arqueólogos trabajaran sin restricciones. Equipos de conservación se sumergieron en las áreas recién descubiertas para proteger las estructuras antes de que la exposición al aire las dañara irreparablemente. Mientras el Éufrates revelaba más de su pasado, también susurraba advertencias sobre el futuro. Los manuscritos proféticos advertían de un desequilibrio en la relación entre la humanidad y la naturaleza, un llamado a la reflexión sobre la importancia de preservar los recursos vitales. La esfera misteriosa resultó ser una llave, no solo para entender el pasado, sino también para desencadenar una serie de eventos que podrían cambiar el curso del río, por ende, del destino humano. Los símbolos tallados en la esfera guiaron a los científicos hacia antiguas prácticas de conservación y sabiduría ecológica que habían caído en el olvido. Con la combinación de esfuerzos internacionales, la aplicación de conocimientos ancestrales y la tecnología moderna, se logró frenar la desaparición del Éufrates. Las aguas, aunque reducidas, volvieron a fluir, y el río se convirtió en un símbolo de resiliencia y renacimiento. Los tesoros descubiertos no solo fueron expuestos en museos de todo el mundo, sino que también inspiraron un renovado interés en la preservación del medio ambiente. La historia del Éufrates se convirtió en una lección para las generaciones futuras sobre la importancia de equilibrar el progreso con el respeto por la naturaleza. A medida que el Éufrates recuperaba su antigua grandeza, la humanidad aprendió a valorar su pasado y a mirar hacia el futuro con mayor responsabilidad. El río, una vez al borde de la desaparición, se convirtió en un símbolo de la capacidad de la humanidad para corregir sus errores y encontrar la armonía con la tierra que la sustenta. Con el renacer del Éufrates, la atención del mundo se centró en la región, donde florecieron proyectos de conservación y desarrollo sostenible. Los gobiernos, comunidades y científicos trabajaron juntos para restaurar la biodiversidad y promover prácticas que respetaran el equilibrio natural. Los hallazgos arqueológicos, expuestos en museos y centros de investigación, se convirtieron en un recordatorio tangible de la fragilidad de la historia y la necesidad de proteger los tesoros culturales que todos compartimos. La esfera misteriosa se exhibió como un emblema de la conexión entre el pasado y el presente, un faro que guiaba hacia un futuro más sostenible. Los habitantes locales, antes testigos impotentes de la desaparición de su río, se convirtieron en guardianes apasionados de su herencia. Se establecieron programas educativos para enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar el medio ambiente y la historia. El Éufrates se volvió no solo un recurso vital, sino un símbolo de identidad y orgullo cultural. A medida que las aguas revitalizadas del Éufrates fluían nuevamente, las comunidades ribereñas se beneficiaron económicamente. El turismo sostenible se convirtió en una fuente de ingresos, y los visitantes de todo el mundo llegaban para maravillarse con la historia que emergía de las profundidades del río. Los pueblos antiguos recobraron vida en la forma de ruinas bien conservadas y relatos que resonaban con la esencia de la humanidad. El éxito en la revitalización del Éufrates se convirtió en un modelo para otras regiones del mundo que enfrentaban desafíos similares. La historia de resiliencia y colaboración se difundió como un faro de esperanza en un mundo que a menudo se encuentra en la encrucijada entre el progreso y la conservación. Así, el río Éufrates dejó de ser solo un testigo silencioso de la historia para convertirse en un catalizador de cambio. La humanidad, con la lección aprendida del pasado, avanzó hacia un futuro en el que la armonía con la naturaleza y el respeto por la historia se consideraban fundamentales para la supervivencia y la prosperidad. Con el Éufrates recuperado, una nueva era de cooperación global se desató. La experiencia de rescatar un río y su invaluable patrimonio cultural sirvió como catalizador para la formación de alianzas internacionales destinadas a abordar desafíos medioambientales a gran escala. Cumbres mundiales se organizaron, con líderes de naciones uniendo fuerzas para abordar la preservación de los recursos hídricos y la conservación del patrimonio histórico. Fondos internacionales se establecieron para apoyar proyectos de investigación, restauración y desarrollo sostenible en todo el mundo. El Éufrates, una vez símbolo de desaparición, se convirtió en un faro de cooperación y solidaridad. Tecnologías innovadoras se implementaron para monitorear y proteger la salud de los ríos en todo el planeta.
Se establecieron medidas para mitigar el cambio climático y preservar los ecosistemas acuáticos que son fundamentales para la vida en la Tierra. En un gesto simbólico, se creó un pacto global para la preservación del patrimonio cultural y medioambiental, con el Éufrates como inspiración. Este pacto no solo buscaba salvaguardar la herencia de la humanidad, sino también asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. El Éufrates se convirtió en un lugar de peregrinación, no solo para aquellos que buscaban conectar con la historia, sino también para líderes mundiales que deseaban aprender de la resiliencia de la naturaleza y la capacidad de la humanidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Así, la historia del río Éufrates, desde su declive hasta su renacimiento, se convirtió en un legado duradero. Un recordatorio de que, cuando la humanidad trabaja unida y respeta la tierra que la sustenta, puede lograr hazañas increíbles y construir un futuro que honre tanto el pasado como el presente. El río Éufrates, una vez al borde de la extinción, se convirtió en el catalizador que unió al mundo en una búsqueda compartida por la preservación y el progreso. A medida que las naciones del mundo se unieron en esta empresa global de preservación, surgió una nueva conciencia colectiva. La historia del Éufrates se enseñaba en las escuelas como un ejemplo vivo de cómo la colaboración y el respeto por la naturaleza podían revertir los efectos devastadores del descuido humano. La esfera misteriosa, cuyo simbolismo era ahora reconocido a nivel mundial, se convirtió en un emblema de unidad. Réplicas de la esfera se erigieron en plazas de ciudades importantes, recordando a la humanidad que su futuro estaba intrínsecamente vinculado a la preservación del pasado y la protección del entorno. En los años que siguieron, se establecieron centros de investigación especializados en la conservación de ríos y la preservación del patrimonio histórico. Científicos, arqueólogos y ecologistas compartían conocimientos, desarrollaban tecnologías innovadoras y promovían prácticas sostenibles en todos los rincones del planeta. La lección aprendida del Éufrates resonó en la forma en que la humanidad interactuaba con su hogar común, la Tierra. Programas educativos sobre sostenibilidad se volvieron obligatorios en escuelas de todo el mundo, cultivando una generación de ciudadanos conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. La revitalización del Éufrates también dejó una marca duradera en la cultura popular. Historias, canciones y obras de arte celebraban la resiliencia del río y la capacidad del ser humano para revertir el daño causado a la naturaleza. El Éufrates, una vez amenazado por la indiferencia, se convertía ahora en un símbolo de esperanza y renovación. En los anales de la historia, el renacimiento del Éufrates no fue simplemente una victoria ambiental, sino un recordatorio duradero de la capacidad de la humanidad para corregir sus errores y forjar un camino hacia un futuro más sostenible. Desde las orillas recuperadas del Éufrates, la humanidad avanzó hacia adelante, consciente de que su historia estaba entrelazada con la del planeta, y que solo trabajando juntos podían asegurar un mañana próspero y equilibrado. A medida que el Éufrates florecía y se convertía en un faro de cambio global, surgió una iniciativa audaz para preservar no solo ríos y patrimonio, sino para abordar de manera integral los desafíos ambientales. La Declaración de Éufrates, adoptada por líderes de todo el mundo, se convirtió en un compromiso solemne de proteger los recursos naturales y culturales para las generaciones futuras. La declaración estableció metas ambiciosas para la reducción de emisiones, la conservación del agua y la promoción de prácticas sostenibles en todas las industrias. Se formaron comités internacionales para supervisar el progreso y compartir mejores prácticas, y se promovió la inversión en tecnologías verdes y energías renovables. El Éufrates, antes al borde de la desaparición, se convirtió en un modelo inspirador de lo que la colaboración global podría lograr. Gobiernos, empresas y ciudadanos se unieron en un esfuerzo conjunto para abordar el cambio climático, restaurar ecosistemas y proteger la diversidad cultural. Las lecciones aprendidas del Éufrates no solo transformaron las políticas ambientales, sino que también influyeron en la forma en que la sociedad concebía el desarrollo. La sostenibilidad se integró en la planificación urbana, la producción de alimentos y la gestión de residuos, creando comunidades más conscientes y equitativas. Con el tiempo, el Éufrates se convirtió en un centro de investigación y educación, atraído por aquellos que buscaban aprender de su historia y aplicar esas lecciones en sus propias tierras.
programas internacionales de intercambio de conocimientos y tecnologías florecieron, fortaleciendo la red global de defensores del medio ambiente. La Declaración de Éufrates no solo cambió políticas, sino corazones y mentes. La conciencia de la interconexión entre la humanidad y la Tierra se arraigó profundamente, creando una visión compartida de un futuro sostenible. Desde las orillas revitalizadas del Éufrates, el mundo avanzó hacia un mañana en el que la armonía entre la naturaleza y la sociedad no era solo un sueño, sino una realidad floreciente. A medida que las décadas pasaron, el impacto de la Declaración de Éufrates fue evidente en cada rincón del planeta. La conciencia global sobre la preservación del medio ambiente se convirtió en un pilar fundamental de la sociedad. Ciudadanos de todas las edades se unieron en acciones cotidianas para reducir su huella ecológica, desde la elección de productos sostenibles hasta la participación activa en iniciativas comunitarias de reforestación. El Éufrates, símbolo de renacimiento y cambio, se convirtió en el epicentro de conferencias internacionales sobre sostenibilidad. Científicos, líderes y activistas se congregaban regularmente en sus orillas para discutir estrategias innovadoras y compartir éxitos en la lucha contra la crisis climática. Los proyectos de revitalización del Éufrates se replicaron en otros lugares, inspirando la recuperación de ríos y ecosistemas alrededor del mundo. Comunidades antes desatendidas se beneficiaron de la conciencia renovada sobre la importancia de cuidar el entorno, creando un tejido social más fuerte y equitativo. La esfera misteriosa del Éufrates, símbolo de unidad, se convirtió en una reliquia venerada en monumentos erigidos para conmemorar los logros de la humanidad en la conservación y el respeto por la naturaleza. Cada año, en el Día Mundial del Medio Ambiente, personas de todos los rincones del mundo se reunían para celebrar los avances y reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentaban. Las generaciones futuras, educadas en la importancia de la sostenibilidad, asumieron el manto de la responsabilidad ambiental con fervor. La Declaración de Éufrates se convirtió en un pacto intergeneracional, un compromiso duradero de preservar la tierra para las generaciones venideras. Desde las orillas restauradas del Éufrates, la humanidad miraba hacia adelante con esperanza y determinación. El río, una vez al borde de la desaparición, se convirtió en un faro que guiaba a la humanidad hacia un futuro donde la coexistencia armoniosa con la naturaleza no era solo un sueño, sino una realidad arraigada en el tejido mismo de la vida en la tierra. A medida que el Éufrates se consolidaba como un símbolo viviente de resiliencia y colaboración, se estableció un programa educativo global para empoderar a las nuevas generaciones. Escuelas de todo el mundo integraron lecciones sobre la historia del Éufrates y la importancia de la sostenibilidad en sus currículos. Estudiantes de diferentes culturas y contextos se conectaron a través de intercambios virtuales, compartiendo experiencias y estrategias para enfrentar los desafíos ambientales locales. La conciencia global se tradujo en una acción local, con jóvenes liderando iniciativas para plantar árboles, limpiar ríos y promover prácticas sostenibles en sus comunidades. La esfera misteriosa del Éufrates, ahora considerada un símbolo de hermandad, se exhibía en escuelas de todo el mundo como recordatorio de la responsabilidad compartida de cuidar el planeta. Estudiantes de diferentes continentes participaban en proyectos colaborativos para entender mejor la interconexión entre la historia, la cultura y el medio ambiente. El Éufrates, que alguna vez estuvo al borde de la desaparición, se convirtió en un destino para programas de intercambio estudiantil. Jóvenes de diversas partes del mundo viajaban para sumergirse en la riqueza histórica y natural que el río ofrecía, fomentando un entendimiento más profundo de la necesidad de preservar estos tesoros compartidos. La ciencia y la tecnología también avanzaron a pasos agigantados. Inspirados por el Éufrates, los científicos desarrollaron nuevas formas de purificación de agua, métodos sostenibles de agricultura y tecnologías energéticas limpias. Estas innovaciones se compartieron a nivel mundial, acelerando la transición hacia una sociedad más ecológica. En cada rincón del planeta, se erigieron monumentos en honor al Éufrates y a la declaración que cambió el rumbo de la historia. Estos monumentos, adornados con la esfera misteriosa, recordaban a las generaciones futuras la capacidad de la humanidad para aprender de sus errores y construir un futuro basado en la colaboración y el respeto por la tierra. Desde las aguas del Éufrates, ahora vibrantes y llenas de vida,
la humanidad miraba hacia adelante con optimismo. El río, una vez en peligro, se había convertido en un faro de esperanza, guiando a la humanidad hacia un mañana donde la armonía con la naturaleza y la preservación del legado cultural eran prioridades inquebrantables. A medida que el tiempo avanzaba, el Éufrates se transformó en un epicentro cultural y científico de renombre mundial. Centros de investigación y universidades se establecieron a lo largo de sus orillas, atrayendo a mentes brillantes de todo el planeta. Estudios multidisciplinarios exploraban la conexión entre la historia, la ecología y la sociedad, utilizando el río como un laboratorio viviente. La ciudad que surgía en torno al Éufrates se convirtió en un crisol de diversidad, donde académicos, artistas y activistas se reunían para intercambiar ideas y crear soluciones innovadoras. Exposiciones de arte contemporáneo que fusionaban la historia del río con la narrativa del siglo XXI se volvieron eventos destacados, recordando a las personas la importancia de la creatividad en la resolución de problemas. Los nativos del Éufrates, que alguna vez fueron testigos impotentes de la desaparición de su río, se convirtieron en guardianes activos del legado cultural y natural. Programas de educación ambiental florecieron, empoderando a las comunidades locales para preservar y aprovechar sosteniblemente los recursos que el río proporcionaba. Las industrias sostenibles se consolidaron como motores económicos, aprovechando la abundancia de agua restaurada del Éufrates para prácticas agrícolas innovadoras y la generación de energía limpia. La ciudad creció no solo en tamaño, sino en reputación como un faro de desarrollo equitativo y respeto por la biodiversidad. El Éufrates se convirtió en un destino turístico mundial, no solo por su rica historia, sino también por su enfoque pionero en la sostenibilidad. Visitantes de todo el mundo llegaban no solo para admirar las maravillas arqueológicas, sino también para aprender de las prácticas de conservación que habían llevado al renacimiento del río. Desde las alturas de la ciudad, la esfera misteriosa del Éufrates brillaba como un faro de conocimiento y esperanza. La humanidad, guiada por el río que una vez estuvo al borde de la desaparición, avanzaba hacia un futuro donde la simbiosis entre la naturaleza y la cultura no solo era posible, sino esencial para la supervivencia y la prosperidad. La historia del Éufrates se convirtió en una epopeya que recordaba a la humanidad que, incluso cuando enfrenta desafíos monumentales, tiene el poder de escribir un nuevo capítulo de resiliencia y armonía con la tierra.